A ver, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear, en este caso, crear la clase, ahí está, atender, para generar triángulos, ¿ya? Pero voy a volver a esto, voy a ver este ejemplo de acá. Entonces, aquí viene lo interesante, atiéndame, aquí viene lo interesante. Entonces, hemos dicho que estos son objetos de un mismo tipo, del tipo o de una misma clase, llamadas la clase automóvil. ¿Por qué tienen color? Porque los automóviles tienen color. ¿Por qué tienen marca? Porque los automóviles tienen marca. ¿Por qué tienen, por ejemplo, digamos, pedal? Porque todos los automóviles tienen pedales. ¿Por qué pueden acelerar? Porque todos los automóviles aceleran. Entonces aquí viene interesante. Cuando nosotros queremos programar, atender, cuando nosotros queremos programar automóviles, digamos, como quiero programar un automóvil, lo que se programa es la clase, atender, lo que se programa es la clase, porque después, a partir de la clase, se van creando los diferentes objetos. Entonces, por eso es importante entender clase y objeto, porque lo que se programa es la clase, esta de acá. Tú no vas a programar que el auto es color rojo, porque acaso todos los autos son rojos, no. Tú no vas a programar que este auto es marca Nissan, acaso todos los autos son Nissan, no. Lo que se programa es de que tú dices a todos los automóviles tienen color, marca, objeto, nada más. No especificamos el valor de las características, solamente especificamos que tiene esa característica nada más, por eso dice atributos y métodos, nada más aquí, ¿no veo o no? Entonces no colocamos los valores, pero es importante en este caso diferenciar objeto y clase. Entonces la clase, ¿qué es una clase? La clase solamente es, en este caso, es es la plantilla que define las características y acciones que cumplen los diferentes objetos de esta clase. Por ejemplo, aquí estamos diciendo el automóvil tiene color, pero aquí está. Entonces, este es un automóvil, pero este es un objeto de tipo automóvil, entonces tiene color, pero él es color rojo. Entonces, aquí ya le damos valores. Ah, ya. Tiene color porque todos tienen colores, pero este es color rojo. Este automóvil tiene color porque es este automóvil, este objeto pertenece a la clase automóvil y todos los autos hemos dicho que tienen color. Entonces, él tiene un color negro. Entonces, si se dan cuenta, todos estos objetos tienen estas características, pero la clase solamente identifica las características que tienen estos objetos, sin especificar el valor. Por ejemplo, aquí no hemos puesto color rojo. Si yo le pondría aquí color rojo, se dicen que todos los automóviles tienen un color rojo, y eso es falso. Solamente pongo que todos los automóviles tienen color. Después, dependiendo qué objeto sea, pues se dirá si es color rojo, si es color negro, si es color amarillo y demás. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante diferenciar esto. Lo que nosotros tenemos que aprender es esta parte, a diferenciar la clase. Lo que se programa en C++, en Java, es la clase, ¿ya? Vamos a pasar a esta parte de aquí, por ejemplo. Yo quiero crear un programa que me permita crear objetos del tipo triángulo. Aquí tengo diferentes triángulos, aquí tengo diferentes triángulos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, toditos son triángulos y pertenecen a una misma clase. ¿A qué clase? A la clase triángulo. Entonces, lo que el programador tiene que abstraer, lo que el programador tiene que abstraer y preguntarse es, ¿qué características tienen todos estos? Porque son triángulos. En otras palabras, entonces, ¿qué cosas tienen en común los triángulos? Es lo que tienen que ponerse a preguntar. ¿No veo o no? Entonces, aquí, agarramos y vamos a empezar a crear, anotarnos aquí las características y las acciones que tiene los triángulos. A ver, aquí está. Entonces aquí vamos a crear la clase triángulo, ahí está. A ver, ahora pensaremos atributos y métodos. Ahora les pregunto, ¿qué atributos tendrán los triángulos? ¿Qué tienen? A ver, vean estos gráficos. A ver, ¿quién me puede decir algún atributo? Cuidado que me digan color. Los triángulos no tienen color. Pónganse a pensar desde un punto de vista matemático si quieren igual. Tres lados. Ya tiene Ángulo. lados. Entonces le ponemos aquí, tiene tres lados. Le ponemos aquí lado 1, o bueno, más que lado 1. ¿Qué le ponemos? A ver, vean la gráfica. Vean la gráfica. Le puedo poner tres lados. Los triángulos tienen tres lados. Hasta ahí está bien, pero esos lados tienen nombres inclusive. A ver, analicen mejor.
¿Qué les parece esto? Aquí viene lo que les decía, el nivel de abstracción. Ya has dicho, la capacidad del programador de ver los objetos y poder capturar sus características para poder programarlos. Me han dicho que tiene 3 lados. Está bien. Los programadores tienen 3 lados. Pero a ver, ¿qué pasaría si yo lo pongo así? ¿Cuál estará mejor? ¿Poner 3 lados o poner aquí? Lado A, lado B y lado C. ¿Cuál está mejor? ¿Esto o el otro? ¿Cuál creen que esté mejor? ¿Esto o el otro? Los dos son lo mismo. Al final, los 3 lados. Pero esto está mejor abstraído porque me está mostrando los 3 lados de forma independiente. Un lado A, un lado B y un lado C, porque esos lados matemáticamente tienen valores, ¿no veo o no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿ves? Aquí viene la capacidad de abstraer, la capacidad de que ustedes puedan encontrar las características del objeto. ¿Ya? Tenemos lado A, lado B, lado C. A ver, ¿qué más tiene? Los triángulos tienen un área. Ya, vamos a calcular un área. Pero bueno, tiene un área, está bien. Área. ¿Ya? Pero el área lo vamos a calcular. A ver, más que área le pondremos base. ¿Los triángulos tienen base? Sí, tienen una base. ¿Los triángulos tienen altura? Sí, tienen una altura, ¿no veo o no? ¿No? A ver si ustedes se acuerdan, si hablamos matemáticamente, por eso es importante conocer los objetos. Matemáticamente, en este triángulo, por ejemplo, en este triángulo, sin ir muy lejos, este es el valor de su base, 2.9, y este sería su altura. En este triángulo, por ejemplo, en este triángulo de acá, todos los triángulos tienen base y altura, ¿sí o no? ¿O no tienen? A ver, piense. Este es su base y esta es su altura. En este triángulo, a ver, en este triángulo de aquí, por ejemplo, a ver, todo esto es su base y de aquí hasta aquí arriba, bueno, rectito, es su altura, ¿no veo o no? Entonces, si todos los triángulos tienen base y altura, entonces sería, pues aquí tener que todos tienen una base y una altura, ¿sí o no? Entonces, estamos identificando que estamos creando aquí la clase triángulo. Estamos identificando todos los atributos en común que cumple para cada tipo de triángulo que hay. Estos son diferentes triángulos, ¿no veo o no? Pero todos son triángulos, son diferentes objetos de tipo triángulo, nada más. Entonces, estamos creando. Solamente voy a poner estos atributos, nada más, para que lo programemos. Atiéndame biencito, por favor. Ahora, ¿qué métodos? ¿Qué puedo hacer con los triángulos? Los triángulos, ¿qué se pueden hacer? A ver, los triángulos se podrán calcular, se puede calcular su área. sí, Si tengo la base y la altura, puedo calcular su área. Se podrá calcular su perímetro. Sí, ¿Por qué? porque tiene lados. Exacto. Y el perímetro es la suma. Miren, entonces, miren, estoy colocando que estos triángulos pueden hacer eso. Pueden calcularse el área porque tenemos la base y la altura. Puede calcular su perímetro porque tenemos el valor de los lados. Y para calcular su perímetro, pues prácticamente lo único que hacemos es sumar los lados, ¿sí o no? Entonces, estas son las cosas, las acciones que pueden hacer los triángulos. Pueden decirnos cuánto vale su área y cuánto vale su perímetro a partir de estos atributos. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Puede ser que haya más. Puede ser que podamos encontrar más atributos. Por ejemplo, puedes notar los ángulos también. Los triángulos tienen ángulos también, ¿o no? Aquí podríamos colocar ángulos también. Aquí podríamos calcular otras cosas más, pero suficiente. Yo con esto voy a hacer. Para que no se complique más, con esta parte de aquí voy a crear una clase para poder definir diferentes triángulos. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Entonces, esto se llama clase triángulo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con esta base podemos definir diferentes triángulos, ¿ya? En otras palabras, estoy diciendo aquí. Miren, por ejemplo, acá.
Voy a poner flechitas, atiéndame por favor. Entonces, acabo de definir que los triángulos tienen lados, tienen base, tienen altura y que ellos pueden calcularse su área y se puede saber cuánto vale su perímetro. Entonces, aquí está. Estamos definiendo esta parte de aquí. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. En otras palabras, todos estos triángulos tienen lados, tienen base y tienen altura. ¿Por qué? Porque todos estos triángulos son objetos de la misma clase. ¿De qué clase? De la clase triángulo, porque todos son triángulos. Llegamos al mismo concepto que hemos hablado aquí con los automóviles, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí, Inge. Ahora, aquí me pueden estar diciendo ustedes, pero Inge, aquí le falta poner ángulos, le falta hartas cosas, le falta, pero no importa. Ahí viene la capacidad de abstracción. Es más, yo, por ejemplo, si quiero, le puedo poner lado A, lado B, lado C, así nomás le voy a poner. Porque en este caso yo solamente estaría abstrayendo que todos tienen un lado nada más. Alguien me puede decir, pero Inge le falta pues los ángulos, ya, pero si alguien me dice que le falta los ángulos es porque esa persona está abstrayendo desde otro punto de vista, está abstrayendo de otra forma. Entonces, el nivel de abstracción va a depender por las personas y va a depender del problema que estés resolviendo. A ver, por ejemplo, si yo pongo y digo que todos los triángulos solamente tienen lado A, lado B, lado C, estaría bien, porque todos los triángulos tienen 3 lados. Evidentemente me faltaría colocar más atributos, pero es porque yo no lo estoy abstrayendo. Puede ser porque no lo haya pensado bien, o puede ser porque no lo necesite. Entonces no quiere decir que aquí pongamos todos los atributos, sino los que tú hayas abstraído de los objetos comunes que estás analizando. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Aquí lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos los métodos. Estos triángulos pueden tener más acciones, muchas más acciones. Puede tener muchas más acciones. Pero yo estoy colocando solamente calcular área y calcular perímetro. Nada más estoy colocando. ¿Pero por qué estoy colocando solamente calcular área y calcular perímetro? Porque son las únicas 2 acciones que yo he abstraído como programador y que yo necesito. Puede ser que los triángulos en general tengan muchas más acciones, pero yo estoy colocando las que para mí me sirven, las que estoy abstrayendo, la de calcular área y la de calcular perímetro. Por ejemplo, ahorita, calcular área estaría mal. Les pregunto ahorita, solamente teniendo como atributos lado A, lado B, lado C, ¿se podrá calcular el área? No. No, no voy a poder hacerlo porque claramente aquí hemos dicho en la teoría de que los métodos que nosotros identifiquemos en las clases deben ser métodos que se puedan realizar con los atributos que hayamos identificado. Pues aquí no, aquí yo no puedo poner calcular área porque no tengo lo que necesito. Necesito tener su área, perdón, su base y su altura, pero como no tengo, entonces no puedo hacer esto. Lo único que puedo hacer aquí es calcular perímetro, porque tengo los 3 lados, puedo saber cuánto vale su perímetro. Entonces, esta sería una de las acciones, ¿sí o no? ¿Quién me puede decir ahorita qué otra acción podemos colocar? ¿Qué otro método podemos colocar? Que se pueda hacer con solamente haber identificado los 3 lados. ¿Qué más podríamos saber? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otro método más podemos poner aquí? Aparte de calcular perímetro. Que funcione con los 3 lados. Inclusive como tarea una vez les he dado. ¿Nadie se da cuenta? El ángulo. A ver, conociendo los lados, ¿poder colocar los ángulos? No, no creo. Yo os digo cuál. Van a ver, ¿ves? Es que ¿Área? ustedes todavía, no, el área no se puede tampoco. Para el área necesitamos saber la base y la altura. No tenemos, no tenemos base ni altura. ¿No es? ¿Qué podemos hacer? Miren esto. Les voy a poner aquí, ¿ves? A ustedes les está faltando todavía niveles de abstracción. Eso es lo que tienen que aprender ahora. Pues esta materia es otra cosa ya. Pero bueno. ¿Se podrá saber esto, jóvenes, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasará Sí, si son lado A, lado B y lado C son iguales? equiláteros. Es un triángulo equilátero. Entonces, miren, puedo encontrar, con estos atributos también puedo saber cuánto vale su perímetro y también puedo saber
qué tipo de triángulo es. Entonces, miren, no quiere decir pues que este método es el único. Podemos encontrar otros métodos también para este objeto que estamos modelando, pero siempre estos tienen que estar en función de los atributos. Entonces, también se podría, ¿no veo o no? ¿Se dan cuenta? Sí, Inge. A esto se llama, jóvenes, niveles de abstracción, capacidad de abstracción. A partir de ahora, jóvenes, todo lo que ustedes vean, pues ahí cuando yo estaba llevando, no entendía esto hasta que me decían a mí, a partir de ahora, cuando vayan por la calle, vean todo como un objeto, vean todo como un objeto. Y pónganse a pensar qué características tiene, qué atributos y qué métodos tiene. Así van a entender. Entonces yo hacía caso, veía por la calle, veía, mira una persona. Las personas tienen nombre, las personas tienen apellidos, tienen patente, tienen un carnet, entonces voy identificando. ¿Qué hacen las personas? A ver, tiene una edad. Con su edad puedo saber si es mayor de edad o es menor de edad. ¿No? ¿Qué más puedo saber? Con su fecha de nacimiento puedo saber cuántos años tiene. Entonces, ¿ves? Voy identificando atributos y métodos. De cualquier cosa que veía, hacía aquello. Entonces yo veía que iba caminando, veía a un doctor. Un doctor. ¿El doctor qué tiene? También tiene nombre, tiene paterno, tiene edad. Pero como es doctor, también va a tener lo que es un registro médico. ¿No veo o no? Entonces tendrá una especialidad. Ahora el doctor realiza atenciones dependiendo de la especialidad. Entonces así voy pensando. Entonces, a partir de ahora tienen que ir pensando de la misma forma ustedes. Todo verlo como un objeto e ir abstrayendo. ¿Qué cosa? Atributos y métodos. Y así van a ir mejorando. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta alguien? ¿Se va entendiendo? Pero vamos a ver el ejercicio de base y altura. Y aquí le vamos a poner lo que sería métodos, y aquí vamos a poner lo que sería calcular o saber, digamos, saber área. Listo, así de simple. Ahora sí. Entonces, una vez que nosotros hayamos abstraído las características comunes de todos estos objetos, entonces recién podemos crear esta clase. Obviamente no les estoy pidiendo que abstraigan todas las características ni todos los métodos. Los que ustedes vean convenientes, dependiendo al problema que se esté, en este caso, que se esté realizando. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Los veo muy callados, no sé. Hablen pues, me hacen dudar. ¿Se entiende, Inge? Sí, Inge, no estamos entendiendo. Ya. Vamos a programar. De todas maneras, mañana vamos a hacer más ejemplos todavía de esto, porque necesitamos hacer hasta que se entienda eso, ¿ya? Entonces, aquí está. Entonces, ya les he dicho a ustedes, lo que se programa es la clase. Lo que se tiene que programar es la clase. ¿Ya? ¿Bien? ¿Por qué se programa la clase? Porque a partir de la clase se crean los objetos, ¿sí o no? Así funciona esto. Por eso tenemos que nosotros programar la clase, porque a partir de esta clase voy a decir que todos los triángulos que sean creadas con esta clase van a tener lados y una base y una altura, y van a poder calcularse su perímetro y su área. Entonces, acabo de crear una clase que va a permitirme definir y crear diferentes objetos. ¿De qué tipo? De este tipo. Triángulos que tengan estos valores y que hagan esto. Ya les he dicho, no puedes, no quiere decir que aquí van a estar todos los atributos y aquí todos los métodos, los que tú hayas abstraído y ya está. Lo vamos a hacer en C++. Vamos a crear esta clasecita. A ver, atiéndame. Esto ya, aquí ya viene la programación ya. Entonces vamos a venir aquí a, ¿qué más sería esto? Sería code block. Vamos a venir a code block. Ahí está. Inge, ¿se puede decir entonces que la clase es conjunto de objetos? No. La clase no es un conjunto de objetos. Más bien lo que se podría decir es que la clase es la que va a definir a los objetos. Porque a partir de esto se definen los objetos. ¿Sí o no? O en otras palabras, a partir de la clase se van a crear los diferentes objetos que cumplan con estos atributos y con estos métodos. Así sería. No, está bien. Porque, a ver, ¿cómo se entendería la clase? La clase solamente es un modelo nada más. Es un modelo que a partir de esto, los demás van a ver. En programación van a ver, ahorita la vamos a ver. Aquí está. A ver, esto lo vamos a ver. Esperemos que con este ejemplo quede claro. Archivo, nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. A ver. Archivo, nuevo proyecto. Lo vamos a llamar clase 1, lo vamos a llamar. Ya ves, esperemos que se entienda. O clase triángulo. Aquí está. Clase triángulo. Ahí está. Finish. Ya está. Listo.
atiéndame. Para definir esta clase, para definir toda esta clase, se usa la palabra reservada class. Class. Ahí está. Class. Así se llama. ¿Ya? Class. ¿Ya? Y se le pone un nombre. Esta clase que se va a llamar triángulo. Entonces le ponemos class triángulo. Triángulo. Estamos creando la clase. Triángulo. Ahí está. Abrimos llaves y listo. Al final de la clase se pone punto y coma. En C++, en Java no. En Java no. Ahí está. La clase está compuesta ¿por qué hemos dicho, jóvenes? La clase está compuesta por atributos y métodos. Entonces aquí vamos a crear los atributos y los métodos que va a tener esta clase. Entonces vamos a empezar creando los atributos. Ya lo voy a comentar. Atributos. Ahí está. Atributos. A ver, ¿qué atributos tiene esta clase? ¿Qué atributos tiene, jóvenes? Tiene un lado A. Pero este lado A, cuando lo llevamos a programación, tiene que pasarse con un tipo de dato. ¿Qué será el lado A? ¿Qué será un lado A? ¿Qué tipo de dato va a ser? Int. ¿Los lados qué son? Los lados son valores numéricos. Entonces va a tener que ser un int llamado lado A. ¿Sí o no? Ahora el siguiente atributo. Hay un lado llamado B. Entonces le podemos poner aquí, va a ser otro int llamado lado B. Tenemos otro lado aquí, llamado lado C. Entonces aquí tenemos un int llamado lado C. Listo. Entonces acabo de colocar los primeros 3 atributos. ¿Sí o no? Pero falta. Tenemos la base y la altura. ¿Qué será la base? También puede ser un int. Si quieren, le puedes poner doble. Dependiendo. Depende de ustedes. Doble base. Digamos que va a soportar valores decimales. Va a ser base. Y tenemos el doble, que va a ser en este caso doble, que va a ser la altura. Listo. Y ya está. Ahorita acabamos de poner todos estos atributos que hemos puesto aquí, lo hemos puesto en programación. Solamente que en programación tenemos que representarlo como variables. Por eso hemos puesto int. ¿Qué quiere decir? Que esta clase triángulo va a guardar 3 lados que van a ser valores enteros y una base que va a ser doble y una altura que va a ser doble. Entonces, lo único que estamos haciendo es representar todo esto, pero como estamos programándolo, va a pasar siempre a través de variables. Entonces, que van a tener, en este caso, sus diferentes, atributos. ¿Se entiende? Sí. Ahora faltaría colocar los métodos. ¿Ya? Aquí. Vamos a colocar aquí, abrimos llaves aquí. Perdón, lo comentario, métodos. Listo. Ahora sí. ¿Qué métodos tiene esto? Tiene el método de calcular su perímetro. Los métodos, jóvenes, son solamente funciones. Entonces aquí voy a colocar calcular perímetro. Atiéndame por favor biencito. Perímetro, ahí está. Va a ser una función vacía. Cuando hablamos de funciones, atiéndame jóvenes, cuando hablamos de funciones, aquí vamos a hacer lo que hemos avanzado todos estos días de las funciones. Las funciones que hemos dicho, retornan un valor, las funciones retornan un valor, tienen un nombre y tienen, en este caso, parámetros, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Aquí va a ser lo mismo. Dice que el triángulo va a poder calcular su perímetro. Lo que tengo que ponerme a pensar ahora es, a ver, la función se va a llamar calcular perímetro, así se va a llamar. La pregunta es, ¿qué cosa necesitaré para calcular el perímetro? Los lados. El valor de los lados. ¿Ya? Aquí viene algo importante, aquí viene algo muy importante, jóvenes, atiéndame. Las funciones creadas dentro de la clase pueden utilizar estos atributos sin ningún problema. Estos atributos sin ningún problema pueden utilizar, por lo tanto va a ser vacío. Ahora la pregunta es, la función calcular perímetro va a poder, en este caso, ¿qué va a devolver? ¿Tendrá que devolver algo o no tendrá que devolver nada? Si su objetivo es calcular un perímetro. Aquí tendríamos que mandarle un int lado A, aquí lado A, como un int lado B, como un int lado C. ¿No veo o no? Aquí ahorita os voy a explicar, ¿ya? La función perímetro va a tener que devolver un valor. En este caso un valor entero también, porque su objetivo es
calcular, en este caso, un perímetro. Entonces aquí colocamos int. ¿Ya? Ahí está. Ahorita acabamos de programar el primer método. Atiéndame. El primer método. Atiéndame, esta parte es interesante. Atiendan, por favor. Es bien complicadito explicar esto, por eso nos va a costar tiempo, pero hasta que entiendan vamos a hacer. Las funciones, perdón, los métodos que nosotros vamos a programar, atienden. Como hemos dicho que los métodos funcionan o se ejecutan a través de los atributos, entonces aquí viene algo interesante, aquí en programación, ¿ya? Se supone que si yo estoy programando esta función sería así. Como hemos avanzado funciones, sería así. Sería que la función calcular perímetro tiene que devolver un valor entero. ¿Por qué tiene que devolver un valor? Porque tiene que devolver el valor del perímetro. Entonces devuelve un valor. Pero para calcular el perímetro necesita tener el valor de cada uno de los lados. Por lo tanto, serían los parámetros lado A, lado B y lado C. Así serían los parámetros, ¿no veo o no? Pero aquí viene algo interesante. Dentro de clases, las funciones pueden trabajar directamente con estos valores que están aquí. Directamente pueden trabajar con estos valores que están aquí. Por lo tanto, esto que está acá ya no es necesario. Esto que está aquí ya no es necesario. ¿Ya? Esto que hay aquí ya no es necesario. ¿Saben por qué? Porque esta parte de aquí, automáticamente la función calcular perímetro puede acceder a cada uno de estos atributos sin necesidad de que, en este caso, de que se le envíe por parámetro. ¿Por qué? Porque se llaman atributos, bueno, se llaman métodos de la misma clase. Los métodos pueden acceder libremente a los atributos que tiene una clase. Tranquilamente pueden acceder aquí, sin ningún problema. Entonces, esto puede acceder directamente aquí sin ningún problema. Entonces, la función para calcular el perímetro sería así. ¿Por qué sería así? Porque se va a llamar calcular perímetro. ¿Por qué no va a necesitar ningún parámetro? No va a necesitar ningún parámetro porque se supone que esta función va a poder utilizar estos atributos. Y en los atributos yo ya tengo cuánto va a valer el lado A, cuánto va a valer el lado B y cuánto va a valer el lado C. Entonces, las funciones que están creadas dentro de la clase prácticamente tienen acceso a todos los atributos de forma directa. En otras palabras, si yo pongo aquí lado A, atiéndame, si yo pongo aquí lado A, entonces automáticamente está haciendo referencia a este atributo. Entonces, la función directamente va a poder acceder a esta. Directamente va a poder acceder. ¿Ya? Entonces, por eso no necesita ningún parámetro. Entonces, para mí, la función va a ser esta. Aquí la vas a poner public más, si no va a salir un error. Aquí la van a poner public. Así van a poner public. Y aquí te van a poner dónde está. En los métodos van a poner public también. Ahí está. Ahorita vamos a hacer cosas para que se entienda cómo funciona. Ahí está. Entonces, así sería. Ahora, aquí adentro voy a programar. Si estoy diciendo que esta función va a tener acceso a estos atributos, a estas variables, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Aquí voy a crear un int resultado o un int, digamos, perímetro. Atiéndame, por favor. ¿Qué va a hacer aquí esto? Y vamos a sumar. El perímetro toma el valor de ¿qué cosa? Pues del lado A más el lado B más el lado C. Ahí está. Entonces, esta sería, jóvenes, esto sería el método que va a permitirnos calcular el perímetro de un triángulo, porque el perímetro sería la suma de los lados, y aquí está. La única diferencia, jóvenes, de esto es de que si fuera una función como la que lo hemos aprendido hace tiempo atrás, hace días atrás, tendría que ser aquí, y aquí tendría que venir int lado A, int lado B, y aquí tendría que ser int lado C. Así tendría que ser, ¿no veo o no? Como las funciones que hemos creado hace tiempo, hace días atrás, tendría que ser así. Porque si no, ¿cómo sabríamos quién es lado A, lado B y lado C? ¿No veo o no? Pero ahora, en lo que es la materia de clases y objetos, atiendan por favor, los métodos pueden trabajar directamente con estos atributos. Entonces, como yo estoy diciendo que estos métodos pueden trabajar directamente con estos atributos, y se supone que aquí va a estar guardado el lado del triángulo, el lado de A, el lado B, el lado C, entonces esta función ya no necesita tener ningún parámetro. ¿Por qué? Porque él automáticamente va a acceder a estos valores, y en estos valores se van a guardar lo que llegaría a ser los lados del triángulo. ¿Se va entendiendo? Medio complicadito es, pero a ver,
Seguiremos programando. Cuando hagamos un código manual, ahí lo van a entender mejor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Se están confundiendo, ¿no? No están entendiendo. Sí, más o menos, sí, que no estoy entendiendo bien. Sí, Mi sí, es, parte. es complicado, es complicado. Yo los entiendo, es complicado. Hay que empezar haciendo programación para que se entienda. Poco a poquito se va a entender. En una clase no creo que sea suficiente. Ahora voy a crear el método para, bueno, esto no, el método para saber el área. Entonces aquí voy a crear un método para saber el área. Entonces aquí, los métodos son funciones nada más. Los métodos son funciones. Los atributos, atienda, así lo podemos ver. Los atributos son variables de la clase. Variables propias de la clase. Aquí los atributos. Atributos. Y los métodos son funciones que calculan algo a través de estos de aquí. Así nomás es. En otras palabras, los atributos son variables. Variables. ¿No veo o no? Y los métodos son funciones que van a calcular algo, pero ese cálculo lo van a hacer a partir de estos atributos que tienen. ¿Se entiende? Ahora más o menos, ¿se va entendiendo? Y es lo que está pasando aquí. Aquí, por ejemplo, esta función está calculando el perímetro, pero si se dan cuenta, está calculando directamente a partir de estos atributos. ¿Sí o no? Este lado A hace referencia a este. Este lado B hace referencia a este. Este lado C hace referencia a eso. Entonces, estamos calculando el perímetro, pero a partir de estos atributos que están aquí. ¿Sí o no? Sí, Vamos a crear la función. No está aquí. La función, a ver, ahora ustedes díganme, saber área. Ahora sí. Vamos a crear la función que se va a llamar saber área. Ojo con esto. Aquí hay que ponerle public. Sí o sí hay que ponerle public aquí porque si no, no va a funcionar. Esto les voy a explicar después. Este se llama modificador de acceso. Le vamos a poner aquí. Aquí está. Ahora sí. La función calcular área. ¿Tendrá que devolver algo? ¿Sí o no? A ver, piénsenlo. Sí. ¿Qué cosa tendrá que devolver? Pues el valor del área. ¿Sí o no? El valor del área va a ser un doble. Porque en el área es base por altura sobre 2. Como hay una división, va a ser un doble. La función se va a llamar, atender, la función se va a llamar saber área, como está aquí. Saber área, así se va a llamar. Entonces aquí vamos a poner, la función se va a llamar saber, puede ser cualquier nombre, pero le voy a poner tal cual hemos modelado aquí. No me estoy inventando, sino estoy poniendo tal cual hemos modelado acá. Entonces aquí le pondríamos saber área. Aquí está saber, guión bajo, área. Aquí está saber, aquí, guión bajo, área. Ahora la pregunta es, ¿la función saber área va a necesitar parámetros, sí o no? A ver, opina. A ver, vean la función perímetro cómo está y traten de decirme la función área. No, no necesita parámetros, ¿Por qué? porque ya está, dijo que era a partir de, De la clase. sí. Exactamente eso. La función área no va a tener ningún parámetro porque estas funciones, como son parte de la misma clase, directamente pueden utilizar la base y la altura. En otras palabras, esta función tiene acceso directo a estas dos variables que van a guardar el valor y el valor de la base y el valor de la altura para los triángulos. Entonces, como aquí van a estar el valor de cuánto es su base y aquí cuánto es su altura, entonces él no está teniendo ningún parámetro porque él, al igual que la función perímetro, va a poder acceder a estos atributos de forma directa. Entonces aquí, lo único que aquí haríamos es lo siguiente. Creamos una variable local, una variable doble que lo voy a llamar, digamos, área. Y aquí, ¿qué me puede decir? ¿Qué le voy a poner? Área, toma el valor de qué cosa. base por altura. Base por altura. ¿Pero qué base? Pues este valor. Este se llama base. Entonces aquí va a estar base. Si este se llamaría, en vez de base le llamamos B y aquí le llamamos H, entonces ¿qué pondríamos? Hasta aquí pondríamos B, base por H sobre 2, ¿sí o no? Entonces aquí se pone esto. Pues aquí le hemos llamado base, pero le hemos llamado base, aquí le hemos llamado altura. Altura. Entonces aquí solamente estamos utilizando las funciones. Altura, aquí está. Entonces aquí va a ser base por, a ver, aquí sería base por la altura. Base por la altura. Altura dividido entre 2. Obviamente esto va a necesitar de paréntesis, ¿no veo o no? Obviamente esta función va a necesitar paréntesis para que
puede hacerse este cálculo y dividir entre dos, listo. Y después, esta función tiene que devolver un doble. ¿Qué cosa tendrá que devolver? ¿Qué tendrá que devolver, jóvenes? Si se llama la función saber área. Área. Pues el área. Entonces aquí hacemos return área. Listo. Punto y coma y ya está. Estito, jóvenes, medio complicado, pero estito llegaría a ser, en este caso, la clase que va a permitirnos crear triángulos donde se guarden sus tres lados, el lado A, el lado B, el lado C. Se va a guardar la base, se va a guardar la altura y después a partir de ahí vamos a poder crear lo que sería, vamos a poder calcular el perímetro y calcular el área. Entonces acabamos de crear una clase llamada triángulo, que a partir de esta clase vamos a poder crear objetos de tipo triángulo que van a poder guardar. Bueno, estos triángulos van a guardar estos valores como atributos, van a tener estos valores como atributos y van a tener estos métodos para poder ejecutarse, ¿no? Para tener estas acciones. Entonces, acabamos de crear una clase. Así de simple es. ¿Se va entendiendo? Tenemos un minuto. Vamos a tener que hacer una sesión más. Sí, que por mi parte esta vez sí. Cuando le hagamos el código manual van a entender más. Ahora sí. Solamente hasta aquí vamos a llegar. Solamente hasta aquí voy a llegar y les voy a explicar cómo funciona esto, ¿ya? Les voy a explicar cómo funciona esto. A ver. Tenemos un minutito. A ver, nos conectaremos un ratito más. Regálenme un ratito más para que hagamos el código manual y entendamos cómo funciona esto. Mañana vamos a seguir haciendo más ejercicios. Los ejercicios con objetos son bien largos, pero vamos a hacerlo en este caso. Hoy día podemos entender esto, cómo funciona esta clase, ¿ya? Sí. Por favor, entonces mismo enlace van a conectar, ¿ya? Gracias. Gracias.